Muy buenas a todos. Vamos a seguir hablando de nuestro tema a continuación de los métodos de la psicología, ¿ya? Ya habíamos visto los métodos introspectivo, extrospectivo, el experimental, ¿no? Habíamos visto que el método introspectivo consistía en la autoobservación, el autoanálisis de uno mismo y sacar sus propias conclusiones, comentárselo al psicólogo para que él dé el diagnóstico, ¿no? Aunque este método es un poco antiguo y no es muy confiable. Bueno, y también habíamos visto del método extrospectivo, en donde una persona, bueno, el psicólogo en sí observa la conducta del paciente, cómo se comporta, pero solamente se basa en la observación. Y también habíamos hablado del método experimental, que consistía en una serie de pasos, ¿ya? Bueno, o en sí consiste en la serie de pasos, que es, eh, este método es en la observación, en la prueba, en la hipótesis y en el diagnóstico. Bueno, este método experimental es el más fiable, es el más seguro de todos los métodos. Podríamos decir que sí, ¿no? Aunque a veces tiene sus fallas, ¿no? Porque no puede resolver todos los casos que se pueda, ¿no? Pero la mayoría de los psicólogos sí lo utilizan, ¿no? Que era en el observar la conducta del paciente, ¿no? Y después la prueba, la repetición de la conducta, si es cotidiana, todos los días, y qué hipótesis se puede plantear ante esa conducta, qué en sí podría ser lo que tienes, ¿no? Que era la hipótesis, la posibilidad de qué es lo que podría tener, de qué padece, de qué enfermedad mental padece esta persona, ¿no? Y también habíamos hablado del diagnóstico, o podemos hablar del diagnóstico, que era ya más o menos la conclusión o el resultado de lo que tenía en mente el psicólogo para ver qué es lo que tiene. Bien, por último vamos a hablar del método psicoanalítico, ¿ya? O del psicoanálisis. Ya, el método del psicoanálisis consiste en lo siguiente, ¿ya? En dos cosas, la hipnosis y la interpretación de sueños. Bien, ¿en qué consiste más o menos la hipnosis? ¿Ya? En tratar de hipnotizar al paciente, hacerlo, bueno, captar toda su memoria, su atención y hacer que él, su mente, esté en las manos del psicólogo. Para esto el psicólogo tendrá que ver qué preguntas hacerle, cómo es que le hará recordar su pasado, ¿no? El paciente ya hipnotizado, ya por el reloj que tenga el hipnotizado, ¿no? Como lo hipnotizará, como cuando ya esté hipnotizado, el paciente mismo va a soltar todo lo que va a decir. Como acá vemos a Homero Simpson, que está siendo hipnotizado por el hipnotizador, ¿no? Lo hipnotiza y capta toda su atención ahí. Él ya deja de estar consciente y recuerda todas esas cosas que le es imposible recordar. Y entonces el psicólogo, cuando ya está hipnotizado el hombre, entonces le pregunta, ¿no? ¿Qué cosas puede recordar? ¿Cómo, cómo, cómo era de niño? ¿Cómo era de adolescente? Y entonces él va a recordarse sin darse cuenta y él va a decir todo lo que era o su conducta misma cuando era niño, cuando era adolescente, él lo va a volver a vivir. Y así de esa manera va a sacar todas aquellas cosas reprimidas, ¿no? Reprimidas, guardadas o almacenadas, que a veces el método experimental, bueno, siendo el más seguro de todos y más usado, a veces no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque a veces este tipo de técnicas o de métodos que usa el psicoanálisis de la hipnosis ayuda a buscar algo, cosas muy escondidas que uno tiene en la mente, pero que a veces la hipnosis busca y los encuentra. Y muchas personas, gracias a la hipnosis, han sacado todas aquellas cosas reprimidas, recuerdos pasados de la infancia, de la adolescencia, cuando eran chiquitos, ¿no? Es como si volvieran a actuar como eran, pero y lo vuelven a vivir. Y entonces ahí se encuentra ese problema que ha tenido esa persona. Por otro lado tenemos la interpretación de sueños. ¿Qué es eso y en qué consiste? La interpretación de sueños consiste no en recordar, digamos, si has soñado con un perro, con una víbora, con un gato, no. La interpretación de sueños consiste en recordar, o más bien consiste en interpretar esos sueños que uno está reprimiendo. Por ejemplo, el hecho de que uno cante, llore, grite, camine, sea sonámbulo, haga ciertas cosas raras cuando uno está dormido, eso significa muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué podría significar? ¿Qué podría significar? Podría significar que esa persona está reprimiendo o está guardando algo
que se expresa muchas veces cuando uno está dormido. Por ejemplo, cuando está dormido camina, grita, canta, repite un nombre de una persona, ¿no? Lo repite varias veces, se pone a patalear de noche dormido, habla con esa persona, pareciera que está conversando con uno. Y camina de sonámbulo de aquí a allá, pareciera que estuviera despierto, pero no está despierto. Sino, ahí está, pareciera que ahí hay un problema, porque hay muchas personas que gritan, que lloran hasta incluso cuando están dormidas. Y a veces otros métodos no pueden resolver estos asuntos. Y por lo tanto, el método del psicoanálisis ayuda a descubrir qué es lo que en sí existe, ¿no? Por qué sueñan en sí esas cosas, ¿no? Y ayuda a estas personas que tienen, por qué gritan, por qué cantan, por qué es que tienen una conducta rara, ¿no? Y a veces cuando despiertan ya no se acuerdan de eso. No se acuerdan de eso, pero sí hicieron tales cosas como caminar de noche, cocinar de noche, trabajar de noche, ¿no? Cuando están dormidas, por ejemplo, ¿no? Trabajar cuando están dormidas, eh, cantar cuando están dormidas, patalear cuando están dormidas. Esa conducta ya no la recuerdan las personas, pero sí se repite esta conducta cuando están dormidas, ¿no? Pero ellos no se darán cuenta. Entonces el psicoanálisis trata de interpretar todo eso, qué significa, ¿no? ¿Qué es cómo puede ayudarle a esa persona? ¿Por qué grita y por qué canta o por qué es que actúa así, ¿no? Bien. Por otro lado, vamos a mencionar a las técnicas de la psicología, que son la entrevista. Este es el método de la entrevista, donde hay dos personas frente a frente. El método, perdón, la técnica del test, con el lapicito, y el del cuestionario. Ya, la técnica del test consiste en el encuentro de dos personas para una conversación amena, ¿no? Una conversación donde expresan todo lo que piensan. Entonces los dos, frente a frente, expresan todo lo que piensan, ¿no? Como una conversación, como un diálogo. Y ahí ya el psicólogo le pregunta cómo se siente y la otra persona le expresa también todo lo que siente, ¿ya? Entonces en eso más o menos consiste la entrevista. También tenemos el método, perdón, la técnica del test. Consiste en preguntas cerradas, es decir, preguntas cerradas. ¿En qué consiste preguntas cerradas? Donde tiene opciones A, B, C, D. Y digamos, hace una pregunta el psicólogo al paciente y le dice tales preguntas. Eh, por ejemplo, esta semana te has sentido, la pregunta, ¿no? Esta semana te has sentido bien, A, B, inciso A, bien, mal, B, C, feliz, más o menos D. Entonces, el paciente va a tener que rellenar un inciso de todas las preguntas que le haga 5, haga 10, haga 20 preguntas el psicólogo, le va a dar una hojita y el paciente va a expresar todo lo que siente rellenando estos incisos, porque el test consiste en rellenar preguntas que son cerradas. Y por último tenemos la técnica del cuestionario. El cuestionario ya son preguntas que uno la va a interpretar y la va a resolver de manera abierta. Estas preguntas van a ser cómo te sientes, sin incisos, o cómo has estado esta semana, o qué piensas últimamente. Y entonces, estas preguntas no son obligatorias contestarlas, uno la puede dejar en blanco, o la puede escribir, o la puede dibujar, o la puede escribir como le dé la gana, mucho, poco o más o menos. En estas preguntas de cuestionario solamente es una pregunta y escrita, y después uno la puede responder al gusto que desee, ¿ya? Entonces, estas preguntas son distintas a estas sí o sí se las contestan rellenando un inciso y estas no, ¿ya? Bueno, en eso consiste nuestro tema.